¿Y si te dijera que el verdadero significado de la Navidad no nació en Belén, sino miles de años antes, en una cueva donde los antiguos celebraban el renacimiento del sol invencible? Durante siglos, esta fecha, el 25 de diciembre, fue el día en que Mitra, el dios solar, volvía a nacer de la oscuridad, trayendo con él la promesa del fuego eterno. Pero cuando Cristo fue llamado la luz del mundo, la humanidad transformó ese misterio cósmico en una verdad espiritual. El sol físico se convirtió en el sol interior. En este video descubrirás cómo el Natalis Solis Invicti, el festival del dios Mitra, y el nacimiento de Jesús son dos expresiones de un mismo código sagrado, la alquimia del renacimiento de la luz. Aprenderás que el sol que adoraban los antiguos no era solo una estrella, sino el reflejo del fuego divino que arde en tu propia alma. Prepárate para ver la Navidad con nuevos ojos. Este conocimiento puede cambiar tu manera de entender la historia, la fe y tu propio proceso espiritual. Porque cuando comprendas el misterio del sol invicto, descubrirás que esa luz también renace dentro de ti. El 25 de diciembre, el mundo entero celebra el nacimiento de la luz. Pero mucho antes del cristianismo, esa misma fecha ya era sagrada, el Natalis Solis Invicti, el nacimiento del sol invencible. Los antiguos sabían que, tras los días más oscuros del invierno, el sol comenzaba a renacer. El ciclo cósmico se repetía una y otra vez, la oscuridad cedía ante la claridad, el frío ante el fuego, la muerte ante la vida. En el corazón de ese misterio eterno se encontraba Mitra, el dios solar que, según las tradiciones persas y romanas, nació en una cueva profunda, rodeado de pastores y animales, trayendo consigo la llama sagrada del renacimiento. Su llegada al mundo no era solo un acontecimiento celestial, sino una revelación interior, el recordatorio de que la luz siempre vuelve, incluso después de la noche más larga. Hoy, exploraremos cómo este mito antiguo se transformó en la historia del Cristo solar, y cómo ambos revelan la misma enseñanza alquímica. Que el sol del espíritu puede renacer dentro de cada ser humano, cuando la oscuridad interior ha sido vencida por la conciencia. El sol invicto no solo brilla en el cielo, también en el alma que despierta. Si sientes que tu espíritu vibra con estas palabras, si dentro de ti hay una chispa que anhela comprender los secretos del universo y de tu propia conciencia, entonces suscríbete a Mago Lumen y enciende conmigo la llama del conocimiento antiguo. Aquí exploramos los misterios que otros callan, la alquimia del alma, la sabiduría hermética, la conexión con el todo. Mitra, el sol del mundo antiguo. El culto a Mitra surgió en la antigua Persia, mucho antes del auge del Imperio Romano, y fue una de las religiones mistéricas más influyentes del mundo antiguo. Su doctrina no era pública ni abierta, era un camino iniciático reservado a quienes estaban dispuestos a mirar dentro de la oscuridad para descubrir la luz. Los ritos se realizaban en templos subterráneos llamados Mitraea, construidos en forma de caverna para representar el vientre de la tierra. Entrar allí era descender simbólicamente al interior del cosmos y del alma. A la luz temblorosa de las antorchas, los iniciados invocaban al sol naciente, la fuerza luminosa que vence a las tinieblas del mundo y del propio corazón. El mito central contaba que Mitra, el héroe solar, nacía de una roca, en la noche más larga del año. De esa piedra brotaba fuego, el espíritu eterno emergiendo de la materia inerte. Su nacimiento representaba la victoria del espíritu sobre la materia, del fuego divino sobre la oscuridad de la creación. Durante su festival, celebrado el 25 de diciembre, los fieles mantenían vigilia toda la noche, esperando el amanecer. Cuando los primeros rayos del sol tocaban la tierra, cantaban himnos al sol invencible, agradeciendo el retorno de la vida, el calor y la conciencia. Para los iniciados, este renacimiento solar no era un evento externo, sino un reflejo de su propio proceso interno. El sol del cielo recordaba al sol del alma, la luz inmortal que debe despertar dentro del ser humano para que su vida vuelva a florecer. En el misterio de Mitra, el cosmos y el corazón humano eran uno solo. Y en cada invierno, el iniciado revivía la promesa eterna. La luz puede morir, pero jamás será vencida. El Natalis Solis Invicti, el nacimiento del sol inmortal. Durante el Imperio Romano, el antiguo culto al sol fue unificado bajo una figura majestuosa y simbólica, Sol Invictus, el sol que jamás es vencido. Los emperadores lo adoptaron como emblema de su poder divino, pues el sol no solo iluminaba el mundo físico,
sino que representaba la fuente eterna de la vida, la autoridad y el orden cósmico. La gran fiesta dedicada a este dios fue fijada el 25 de diciembre, coincidiendo con el momento en que el sol comenzaba su ascenso tras el solsticio de invierno. Era el día en que la luz vencía a las sombras y el universo parecía renacer. El ritual del Natalis Solis Invicti comenzaba en la noche más larga del año. Los fieles se reunían en silencio dentro de los templos o al aire libre, rodeados de antorchas, braseros y fuego. Guardaban vigilia hasta el amanecer, contemplando el misterio del cielo estrellado, mientras los sacerdotes entonaban himnos dedicados al sol eterno. Cuando el primer rayo del amanecer tocaba el altar, todos se postraban y proclamaban al unísono: el sol ha renacido, la luz ha vencido a la oscuridad. En ese instante, el fuego de las antorchas se renovaba y el aire se llenaba de incienso, perfumes y cánticos. No era una simple celebración astronómica, era una ceremonia de comunión cósmica, donde cada participante reconocía que el ciclo del sol era también el reflejo del alma humana. Cada invierno, el sol parecía morir y renacer. Cada iniciado debía atravesar ese mismo proceso en su interior. Morir a su sombra, a sus tinieblas personales, y resurgir en la luz de la conciencia. El sol invicto no representaba solo al astro del firmamento, sino al fuego eterno del espíritu, al núcleo divino que arde en lo más profundo de cada ser. El verdadero sentido del festival era recordar que esa llama interior, aunque a veces parezca apagada, jamás puede ser vencida. Porque incluso en la noche más oscura, el sol inmortal sigue brillando dentro del alma. De Mitra a Cristo, la luz que se hizo carne. Cuando el cristianismo surgió, Roma ya celebraba desde hacía siglos el renacimiento del sol el 25 de diciembre. Los primeros cristianos, al ver ese símbolo universal de renovación y esperanza, comprendieron su profundo significado espiritual. Cristo era la luz divina que desciende al mundo de las sombras para redimirlo. El sol espiritual que nace en la oscuridad para despertar la conciencia humana. Por eso, en el siglo IV, la Iglesia adoptó oficialmente esa fecha como el día del nacimiento de Cristo. No fue una simple imitación, sino una transmutación alquímica. El sol físico del firmamento se convirtió en el sol del alma. Y el astro del cielo fue reinterpretado como el Verbo encarnado, la luz viva de Dios manifestada en la materia. Los elementos del relato del nacimiento de Jesús guardan una profunda resonancia solar. El nacimiento en una cueva, símbolo de la tierra y del inconsciente. El resplandor que guía a los pastores. La estrella que anuncia una nueva era de luz. Todo sigue el lenguaje eterno del sol que nace tras la noche más larga. Cristo fue llamado el sol de justicia, Malaquías 4:2, y la luz del mundo, Juan 8:12. En la visión alquímica del cristianismo, el Cristo es el oro puro del espíritu, nacido del plomo de la humanidad. Su misión no era solo salvar, sino transmutar, convertir la sombra en luz, la ignorancia en sabiduría, la materia en espíritu. Así, Mitra y Cristo encarnan un mismo arquetipo solar. La luz eterna que desciende al mundo material para despertar la chispa divina dormida en cada alma. Ambos representan el triunfo del fuego divino sobre la oscuridad del mundo. Y nos recuerdan que el verdadero sol del universo es el que renace dentro del corazón humano. Cuando el cristianismo se convirtió en la religión oficial del Imperio Romano, el culto a Mitra comenzó a desvanecerse lentamente de la superficie del mundo. Sus templos fueron cerrados, sus iniciaciones prohibidas, y los Mitraea, esas cuevas sagradas donde los iniciados celebraban el nacimiento del sol invencible, quedaron sepultados bajo el polvo del tiempo. Sin embargo, lo esencial del mitraísmo no desapareció. Sus símbolos, sus ritos y su mensaje espiritual sobrevivieron de otra forma, transmutados en el corazón del nuevo credo que estaban haciendo. El cristianismo no destruyó el alma del mitraísmo, la transformó. Muchas de sus imágenes, gestos y fechas fueron reinterpretadas a la luz de la nueva fe, que hablaba el mismo lenguaje solar y espiritual. Lo que antes era un culto al sol físico se convirtió en una adoración al sol del alma, al Cristo interior que ilumina la conciencia humana. Así, el nacimiento de Mitra en una gruta, símbolo de la luz que emerge de la oscuridad, se transformó en el pesebre de Belén, donde el Hijo de Dios nace en la humildad de la tierra. Ambas imágenes expresan el mismo misterio, la luz divina que desciende al mundo material para redimirlo.
El banquete de pan y vino que los iniciados de Mitra compartían en el silencio de las cavernas, como signo de comunión con la divinidad solar, renació en el cristianismo como la Eucaristía, el acto sagrado donde el pan y el vino representan el cuerpo y la sangre del Cristo solar, la unión del espíritu y la materia en perfecta armonía. El 25 de diciembre, día en que los romanos celebraban el Natalis Solis Invicti, fue adoptado oficialmente como la fecha del nacimiento de Cristo. La fiesta del sol que renacía en el cielo se convirtió en la celebración del sol espiritual que renace en el corazón del mundo. El ciclo cósmico se transformó en símbolo interior. Lo que antes ocurría en el firmamento ahora sucede dentro del alma humana. Incluso el título de Sol Invictus, el sol que jamás es vencido, fue heredado por el Cristo de los Evangelios. En las Escrituras se le llama Sol de Justicia y Luz del Mundo, recordando que su esencia es la misma fuerza solar, eterna y redentora que los antiguos veneraban bajo el nombre de Mitra. Así, la herencia mitraísta se incorporó de manera invisible pero profunda al cristianismo. Los ritos de iniciación se transformaron en los sacramentos. El simbolismo del sol y la cueva, en la metáfora de la resurrección y el renacimiento espiritual. Y la comunión solar del pasado se convirtió en la comunión crística del presente. El cristianismo, en su dimensión esotérica, puede verse como la continuación espiritual del mitraísmo, una evolución del mismo mensaje ancestral. Que la luz eterna, aunque descienda al mundo de la materia, nunca puede ser derrotada. En el fondo, Mitra y Cristo son dos nombres para una misma realidad solar. Ambos anuncian el triunfo del espíritu sobre la oscuridad, la victoria del fuego divino sobre la sombra humana, y el despertar de la conciencia que hace de cada alma un sol invencible. Porque las religiones cambian, pero el símbolo permanece. Y el sol, bajo cualquier nombre, sigue recordando al hombre su verdad eterna. Que la luz que busca en el cielo ya arde en su interior. La alquimia del sol interior. En el lenguaje de la alquimia, el sol no es simplemente un cuerpo celeste suspendido en el firmamento. Es el símbolo del espíritu puro, la imagen viva de la conciencia divina que habita en el ser humano. Así como el sol físico da vida, calor y luz a la materia, el sol interior es el centro luminoso del alma, el fuego eterno que mantiene viva la chispa divina en nosotros. El trabajo del alquimista consiste en reproducir, dentro de sí mismo, el mismo proceso que el sol realiza en el cosmos: muerte, disolución y renacimiento. A este proceso se le llama el magnum opus, la gran obra. Cada fase del camino alquímico corresponde a un amanecer interior, una purificación progresiva del espíritu humano que se libera de la densidad de la materia. Cuando la materia bruta del ego, la parte opaca, temerosa y limitada del ser, comienza a disolverse bajo el fuego de la conciencia, algo sagrado empieza a manifestarse. El oro espiritual, el Cristo interior, el sol secreto del alma. Este nacimiento no ocurre bajo la luz del día, sino en la oscuridad de la caverna interior, ese espacio profundo donde el alma se enfrenta a su sombra y la transforma en luz. Por eso, tanto el nacimiento de Mitra en la cueva como el nacimiento de Cristo en el pesebre representan la misma verdad oculta. El nacimiento del sol dentro del ser humano. Ambos relatos son metáforas del instante en que la conciencia divina rompe las cadenas de la materia y se revela como fuego eterno. El Festival del Sol Invictus, más allá de su apariencia ritual, es la dramatización del proceso alquímico interior. La victoria de la luz sobre las tinieblas. El retorno del fuego divino al corazón purificado. El verdadero alquimista no busca oro material, sino convertir su conciencia en un sol viviente, capaz de irradiar claridad, amor y sabiduría tanto hacia el mundo interior como hacia el exterior. En ese sentido, la Navidad no pertenece al calendario, sino al alma. No es un acontecimiento histórico, sino un estado de conciencia. El instante en que la luz interior vence definitivamente a la oscuridad. Cuando eso ocurre, el hombre deja de buscar al sol en el cielo, porque descubre que el sol eterno siempre ha estado brillando dentro de él. El mensaje eterno del sol invicto. Desde los antiguos templos persas hasta los altares cristianos. Desde las cavernas donde Mitra fue adorado hasta los pesebres donde Cristo fue anunciado. La enseñanza profunda permanece inmutable. La luz no puede ser vencida. Cada solsticio de invierno nos recuerda ese misterio cósmico y espiritual. Cuando la noche parece triunfar, la vida se prepara silenciosamente para renacer. Incluso en la oscuridad más profunda,
la semilla de la luz está germinando. Así como el sol regresa cada año tras su aparente muerte, el alma humana también atraviesa sus propios inviernos. Momentos de silencio, soledad y sombra donde todo parece perdido. Pero en ese descenso, el espíritu está trabajando en secreto, preparando su nuevo amanecer interior. Cada invierno del alma es, en realidad, el preludio de una nueva aurora. El sol invicto no fue solo una deidad del pasado. Es el símbolo del espíritu humano. La representación de esa chispa inmortal que ni el tiempo ni la oscuridad pueden apagar. En él se oculta un recordatorio eterno. Ninguna sombra puede extinguir la luz que proviene de la fuente. Cuando comprendemos esto, cada ritual, cada Navidad, cada nacimiento simbólico del sol, se convierte en una oportunidad alquímica. Ya no celebramos un acontecimiento externo, sino el despertar de nuestra propia divinidad. El Cristo solar no nace una sola vez en la historia, sino cada vez que el alma despierta a su propia luz. Cada despertar interior es un nuevo solsticio, un nuevo amanecer en el corazón del ser humano. Así, el misterio de Mitra, el sol invicto y el Cristo solar convergen en un mismo acto sagrado. El despertar del fuego divino en el templo interior. Ese templo no se encuentra en el cielo ni en la tierra, sino en el centro de tu propio ser, donde arde silenciosamente la llama eterna. El mensaje del sol invicto es universal y eterno. No importa cuán larga sea la noche, la luz siempre regresa, porque su verdadero hogar no está en el firmamento, sino en el corazón que ha aprendido a brillar. El sol del espíritu no sale ni se pone, simplemente espera ser reconocido. Cuando esa comprensión despierta, el ser humano deja de mirar al cielo en busca de luz, y comienza a iluminar el mundo desde su propia alma. El 25 de diciembre es mucho más que una fecha marcada en el calendario. Es un recordatorio cósmico, una llamada interior que resuena en el corazón de quienes buscan comprender los misterios de la existencia. Ese día, en los albores de la historia, los antiguos celebraban el renacimiento del sol, la victoria de la luz sobre las tinieblas, del calor sobre el frío, de la vida sobre la muerte. Encendían fuegos, cantaban himnos y esperaban el amanecer con el alma abierta, sabiendo que el universo mismo estaba despertando. Hoy, milenios después, ese mismo misterio sigue vivo, pero en un plano más profundo. El alma humana celebra el nacimiento del sol interior, el despertar de la conciencia crística, la luz divina que mora en el corazón y que, aunque a veces parezca dormida, nunca muere. Cada 25 de diciembre, el cosmos nos invita a mirar hacia adentro y recordar que el fuego sagrado del espíritu no se apaga jamás. Como el sol invicto de los antiguos o el Cristo de los evangelios, esa llama eterna vuelve a surgir cada vez que el ser humano se abre al amor, a la sabiduría y a la unidad. Porque el mismo fuego que arde en las estrellas y da vida a las galaxias, también habita en ti, esperando el momento de renacer. No hay distancia entre el sol del cielo y el sol de tu alma. Ambos son manifestaciones de una misma luz que todo lo abarca. Que cada amanecer sea tu propio solsticio. Que cada noche se convierta en la cueva donde el nuevo sol despierta. Y que cada acto de conciencia, cada gesto de amor y cada instante de lucidez sean una nueva Navidad interior. El nacimiento del Cristo solar dentro de ti. Porque la luz verdadera no proviene del cielo, sino del alma que finalmente recuerda su origen. El sol no ha muerto. Solo espera, paciente, a que tus ojos vuelvan a verlo.